Ya estamos de regreso con todos ustedes. En el Congreso de la Unión han sido presentadas diversas iniciativas en materia de salarios mínimos. Además, se han planteado exhortos para que las autoridades correspondientes analicen este tema. Pero, ¿qué le parece si vemos un balance de cómo se ha abordado la situación del salario mínimo en México dentro de ambas cámaras del Congreso de la Unión? Estos son los detalles. La 63ª legislatura del Congreso de la Unión marcó el análisis de diferentes temas de interés nacional. Uno de ellos, el de los salarios mínimos. Su regulación y aumento fue tema de diversas iniciativas presentadas en ambas cámaras del Congreso de la Unión. Dentro del trabajo que realizaron las y los legisladores, se encuentra el Consejo Técnico que reguló y dirigió la fase previa a la dictaminación de iniciativas relacionadas con el salario mínimo. Su instalación se llevó a cabo en el Palacio Legislativo de San Lázaro en una ceremonia convocada por la Junta de Coordinación Política en abril de 2016. Hago votos por la productividad de este comité, que las comisiones, por cierto, de estudio y dictamen aquí presentes, recibirán de muy buen grado, y además no hay sustitución de quehaceres institucionales, hay abundancia y riqueza en las expresiones y los puntos de vista. De esta manera se dio cumplimiento al acuerdo avalado en la sesión del 15 de diciembre del año 2015, donde se estableció que 4 de las comisiones, de manera conjunta, coordinarán e identificarán las iniciativas y minutas que se hayan presentado sobre el tema. Estas comisiones son la Comisión de Hacienda y Crédito Público, de Trabajo y Previsión Social, de Competitividad y la Comisión de Seguridad Social. Diversos grupos parlamentarios hablaron en favor de este nuevo paso rumbo a la dictaminación encaminada a mejorar los salarios mínimos, en el que esperamos se traduzcan resultados positivos que beneficien a la sociedad en su conjunto. Salario mínimo, productividad y poder adquisitivos son temas que van de la mano y que seguramente profundizaremos junto con las opiniones de los académicos y representantes sindicales. Y que pongamos todo lo que esté a nuestro alcance para que a la mayor brevedad abordemos uno de los temas que resulta fundamental para la vida pública y para la vida económica del país, que tiene que ver con la disminución de la desigualdad. Saludo la instalación de este Consejo Técnico para la revisión previa de los dictámenes, puntos de acuerdo y todos los trabajos que se han venido presentando en relación a este tema del salario mínimo en nuestro país. Y caminar hacia estabilizar un salario más digno, un salario que reditúe en los trabajadores y que nos dé una calidad de vida mejor para los mexicanos. Ese es el propósito. Sin duda ustedes como consejo van a ayudar muchísimo, van a coadyuvar. Entonces el gran reto es no repetir el error de hace unos años y que las reformas políticas y económicas ahora sí vayan acompañadas de una reforma social que garantice que la redistribución de esa mayor riqueza tenga nuevos criterios y vea beneficios en todos los mexicanos. En este evento, donde estuvieron presentes representantes de otros integrantes del Consejo, como la Secretaría de Hacienda, de Economía, el IMSS y sindicales, también intervino el secretario de la Mesa Directiva del Senado de la República, que también es parte del Consejo Técnico. Desde el Senado de la República acompañaremos a nuestra Cámara hermana, a la Cámara de los Diputados en este proceso arduo sin duda, pero que no tenemos ninguna duda de que desembocará en grandes resultados para nuestro país. También se convocaron audiencias públicas para el análisis de este tema. Además, durante esta legislatura se presentaron en tribuna iniciativas de reforma en materia de salarios mínimos. Es el caso de la senadora Lorena Cuellar Cisneros, que en septiembre de 2017 presentó iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo en busca de que el salario mínimo sea superior al valor monetario de la línea de bienestar definida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval. Que la encuesta intercensal del INEGI 2015 estima que cada hogar en promedio se constituye por 4 integrantes, necesitaríamos para el sustento de cada hogar 7,410 pesos en zonas rurales y 11,426 pesos en zonas urbanas.
Estas cifras, a todas luces, están muy lejos de los 2.401 pesos mensuales que actualmente asciende el salario mínimo. Esta iniciativa se remitió a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y a la de Estudios Legislativos Primera. En tanto, el Pleno de San Lázaro fue testigo de varias iniciativas en la materia, como la presentada en febrero de 2018 por parte del diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, de la fracción de Nueva Alianza, por la que busca reformar el artículo 123 de la Constitución con el objetivo de garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en sus salarios y oportunidades laborales, tanto en empresas públicas como privadas. Esta iniciativa se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis. En aras de reforzar el marco normativo para que las empresas de los sectores social y privado, en coordinación con la autoridad laboral, determinen un mecanismo de verificación para asegurar el cumplimiento del principio de igualdad salarial entre géneros. No fue exclusivo el tema del salario mínimo en iniciativas. En noviembre de 2017 se presentó en la Cámara de Diputados un punto de acuerdo por el que se exhortó al Gobierno federal y a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos a que asignen a la brevedad un incremento al salario mínimo. Así se dio el debate. Que desde aquí tenemos que hacer un llamado, un exhorto, para que se fije y se revise este incremento salarial anunciado por la CONASAMI y que en su lugar se decrete un incremento salarial que recupere el poder adquisitivo de la clase trabajadora y que alcance la línea de bienestar que propone el Coneval y que ha propuesto desde hace mucho tiempo. Que estamos a favor de impulsar este punto de acuerdo, porque todos los que estamos aquí tenemos un compromiso de hacer servicio, de darle al ciudadano que paga nuestros sueldos la oportunidad de un sueldo mejor. En la actual administración el salario mínimo ha pasado de 60 pesos diarios a poco más de 80, que equivale a una recuperación del salario real en un 20% y de un 45% en términos nominales, situación que no ocurría desde hace más de 30 años. Que para comprar una canasta básica alimentaria se requiere de 94 pesos, mayor a los 88 que nos proponen. Con el aumento de los 88 pesos diarios al mes, daría un total de 2.650 pesos. Lo que vemos es totalmente insuficiente. Para este año en curso, 2018, continuaron las iniciativas en la materia. En marzo pasado, el senador David Monreal Ávila presentó iniciativa por la que se busca determinar la progresividad del salario mínimo, homologándolo en una sola área geográfica. Esta iniciativa se envió para su análisis a Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos Primera. Que desde el 2006, entre los países del G20, México es la única nación en la que el salario real ha descendido. Asimismo, en materia de desigualdad, ha tenido un avance nulo en el presente sexenio, de acuerdo con los métodos estadísticos empleados a nivel mundial. Las cifras son poco alentadoras y se agudizan con la mala conducción de la política de desarrollo del Estado. En tanto, en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Maínez, de Movimiento Ciudadano, presentó dos iniciativas. Una que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social y de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y otra más para modificar los artículos 4 y 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de establecer un ingreso mínimo universal para todos los ciudadanos. El legislador expuso que México es uno de los países más desiguales del mundo, ya que a pesar de sus altas tasas de recaudación, los recursos obtenidos no se gastan eficientemente. Hoy México tiene, según el Coneval, alrededor de 7,000 programas sociales que le cuestan al Estado mexicano 1.1 billones de pesos y que no sirven para paliar la pobreza. Y no hemos modificado en una centésima el porcentaje de personas que han logrado salir de la pobreza con esa política social clientelar. Necesitamos crear una sociedad de derechos y avanzar hacia un ingreso mínimo universal. Estas iniciativas se turnaron a Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión de Puntos Constitucionales, respectivamente, para su análisis. Actualmente, el salario mínimo general diario en México es de 88 pesos con 36 centavos, lo que significa que el salario mínimo mensual es de 2.686.14 pesos.
Es así como continúan en discusión dentro de comisiones iniciativas relacionadas con el tema salarial. Algunas de ellas son las siguientes. Continúa el análisis dentro de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo por la que se establece que el salario mínimo deberá ser suficiente para garantizar, al menos, que el ingreso del trabajador cubre el costo de la línea de bienestar para una familia determinada anualmente por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, iniciando por el costo de la canasta básica alimentaria. La Comisión de Puntos Constitucionales analiza una reforma al artículo 123 de la Constitución Política, para indicar que los salarios mínimos deberán regir en todas las áreas geográficas. Además, establece que el salario mínimo se utilizará como índice, unidad, base, medida o referencia para los derechos cuya naturaleza sea análoga a la del salario, incluidas todas las prestaciones de seguridad social, así como becas y otras transferencias sociales. Una más por la que se reforma la Ley Federal del Trabajo en busca de garantizar y vigilar por la autoridad que el salario sea suficiente para satisfacer las necesidades esenciales del trabajador y su familia en el orden material, alimenticio, de salud, de vivienda, social y cultural, así como para proveer la educación obligatoria para sus hijos. Así, se ha desarrollado el tema del salario mínimo en el Congreso de la Unión. A unos días de iniciar la 64ª legislatura, este tema seguramente seguirá presente en comisiones y en ambos plenos del Congreso mexicano. Informó para Noticias del Congreso, Martín Martínez Ortega.